Soy el Relatamundos y estuve ahí. Este relato inicia con un encargo fatal. Una pequeña historia que vale la pena mencionar. A veces el deseo no se elige. A veces, te encuentra, y no te suelta. En una ciudad que nunca duerme del todo. Donde el concreto suda y los techos gotean secretos. Un hombre común recibió, sin buscarlo, el tipo de atención que muchos sueñan. Y pocos podrían soportar. Su nombre era Damián. 28 años. Repartidor a domicilio. Su cuerpo hablaba de kilómetros recorridos más por necesidad que por vocación. Sus ojos castaños solían mirar al suelo como quien no espera ser visto. Su vida, hasta entonces, era como una habitación sin ventanas. Útil, pero asfixiante. Cada día era igual. Pedidos, sudor, horarios ajustados, propinas irregulares. Su bicicleta tenía más cinta adhesiva que pintura original. Y su teléfono, al borde del colapso, sobrevivía solo por el milagro del modo ahorro. Pero esa noche, esa última entrega del día, lo cambiaría todo. Un pedido inusual, wraps veganos, una botella de vino artesanal y un pequeño frasco etiquetado con tinta corrida. Elixir de Venus, uso ritual. No beber. La dirección parecía extraída de una novela gótica. Una casa antigua, apartada, rodeada de plantas espesas y una bruma tenue que el viento no se atrevía a disipar. Y allí, en el umbral de una puerta tallada con símbolos arcaicos, ella lo esperaba. Magdalena, alta, de movimientos felinos, piel pálida que brillaba bajo la luz cálida del farol, labios de un rojo profundo e hipnótico. Llevaba una bata de seda negra con reflejos púrpura que no ocultaba más que lo justo para ser legal. Sus ojos, grises, parecían observarlo desde otro plano. «¿Damián?», dijo, como si pronunciara su nombre por segunda vez en la vida. «Sí, traigo su pedido». Ella lo tomó de la mano al recibir la bolsa. Fue un contacto breve, pero dejó un leve cosquilleo, como si una chispa hubiera saltado entre pieles incompatibles. Al firmar el recibo, sus labios se movieron en un susurro que no llegó a comprender. Adorentur formae sine voluntate. Le regaló una sonrisa y deslizó un billete extra en el bolsillo de su chaqueta. La puerta se cerró con suavidad. Y con ella, su antigua vida. Al día siguiente, todo fue raro. Primero fue la señora del café, que le dijo, guapo, 3 veces sin necesidad. Luego, una joven en sudadera se ofreció a invitarle el desayuno si se quedaba un ratico más. Y esa misma tarde, mientras entregaba una pizza en una oficina, una secretaria de traje ajustado, ceñido y perfectamente planchado, se quedó observándolo con una mezcla de sorpresa y hambre. ¿No quieres pasar a tomar agua? O lo que sea, dijo, dejando la puerta entreabierta más de lo necesario. Damián se congeló, pero cuando por fin se animó a avanzar, todo se volvió caos. Hacía 2 horas. Un perro había orinado en la entrada del edificio. El portero limpió con desinfectante, pero olvidó enjuagar. Un niño salió corriendo del 3er piso con un helado. Resbaló. El cono voló en espiral perfecta. Justo cuando los labios de ella estaban a medio susurro. Plof. Mancha de fresa en el cuello. Ropa arruinada. Momento perdido. Ella se excusó. Él sonrió, incómodo, y se fue. No fue un caso aislado. Era constante. Las mujeres lo miraban diferente. Algunas se le acercaban sin filtro. Otras le dejaban propinas generosas sin razón aparente. Una incluso le dijo que tenía algo en la piel que provocaba calor. Damián no entendía. Ni siquiera había usado desodorante nuevo. Y sin embargo, su cuenta comenzó a crecer. Lo que antes era una lucha para pagar el arriendo, ahora se volvía una sorpresa diaria.
billetes extras, transferencias, regalos, sonrisas que venían con números telefónicos. Con ese dinero, pudo mudarse a una habitación más digna. Compró una bicicleta nueva, se inscribió otra vez en la universidad. Y por primera vez en años, empezó a soñar con algo más que sobrevivir. Pero en medio de esa lluvia de atención y halagos, había un detalle inquietante. Ninguna conexión se concretaba. No sabía por qué, pero siempre había algo. Un tropiezo, una interrupción, un accidente improbable. Como si el universo se deleitara en acercarlo al fuego, solo para apagar la chispa justo al final. Damián recordaba aquella frase, aquella voz en susurro. Adorentur formae sine voluntate. Buscó su significado. Consultó foros, traductores, incluso un hilo oculto en una web de ocultismo. Sean adoradas las formas, sin voluntad propia. ¿Y si todo esto no era suerte? ¿Y si no era encanto, sino un error? ¿Una maldición? A partir de ese día, Damián caminó diferente, no más como un repartidor agotado, sino como un hombre que acababa de despertar en un cuerpo que no le pertenecía, y que aún no sabía cuánto iba a desear. Volver a ser invisible. Cuando el deseo se vuelve constante, deja de ser un privilegio, y se convierte en condena. Damián despertó ese viernes con el vago recuerdo de una mujer en bata de satén y el aroma dulzón de su pelo pegado a su mejilla. Pero al abrir los ojos, solo había una gotera en el techo y un calcetín suelto en el suelo. Ya no sabía cuál había sido sueño y cuál realidad. Desde aquella noche en la casa de Magdalena, su vida se había convertido en una serie de escenas que rozaban lo surreal. El primer caso del día fue la recepcionista del gimnasio donde entregó un jugo detox. Vestido de licra, pestañas exageradas y labios hinchados. Lo miró con intención quirúrgica. ¡Ay! Perdón. Se me cayeron las llaves. Justo entre mis muslos. Mira tú. Se agachó lentamente, exagerando cada milímetro, mientras el escote de su top deportivo se abría como cortina de teatro. Damián intentó mirar hacia otro lado, pero al levantar la vista, ella seguía allí, sonriendo como quien elige carne en una vitrina. Cuando por fin logró salir del local, 3 clientas que hacían estiramientos se le acercaron como turistas alrededor de una atracción exótica. ¿Eres nuevo? No. Deberías quedarte. Tenemos mucho que flexionar. Salvado por un pito de carro, huyó a su siguiente entrega. Pensó que todo había sido coincidencia. Una de esas mañanas raras. Pero lo que siguió no fue mejor. En una floristería del centro, entregó un pedido a una mujer de unos 40. Piel canela y piernas eternas. Llevaba un vestido entallado que dejaba poco a la imaginación. Damián le entregó las flores y ella, sin preámbulo, lo sujetó por el antebrazo. No sabía que Cupido hacía entregas personales. Solo entrego rosas. Y yo recibo encantos. Entra. Por favor. Tengo café. O algo mejor. En otro contexto, habría sido una escena sacada de un comercial de perfume. Pero cuando estaba a punto de entrar, un gato salió corriendo de la tienda. Un repartidor tropezó con él. Cayó contra una pila de jarrones. Y la alarma del local comenzó a sonar como si se hubiera activado el apocalipsis. Entre vidrios rotos, disculpas y confusión, la atmósfera erótica se evaporó como incienso mojado. Damián terminó barriendo cristales con una escoba prestada. La tercera escena fue peor. En una torre residencial de alto nivel, entregó sushi a una mujer que abrió la puerta en bata de seda roja, con un moño improvisado y una copa de vino blanco en la mano. Rubia, sonrisa ladeada, mirada de quien no tiene prisa para pecar. Pensé que habías tardado a propósito. Damián tragó saliva.
Estaba en el ascensor. Ella se apartó, dejando la puerta abierta. Pasa, ya que llegaste. Acompáñame. La casa olía a vainilla y peligro. La bata se deslizaba por su hombro como si tuviera vida propia. Pero justo cuando ella se inclinó para recoger el control remoto, el aire acondicionado explotó. Literalmente, una bocanada de polvo cayó del techo. Una chispa tocó la alfombra y el sistema de seguridad lanzó una advertencia de incendio. Rociadores activados. Sushi, vino, bata, seducción, todo arruinado en segundos. Ella chilló, él resbaló, y ambos terminaron empapados en medio del comedor como dos actores frustrados en una comedia de enredos sin final feliz. Damián salió de allí empapado, literal y figuradamente, con el corazón latiendo a ritmo de tambores rotos y la sensación de que algo, en serio, lo estaba saboteando. No era normal, no era casualidad. 3 intentos, 3 desastres. Algo estaba mal. Ese hechizo, esa noche, esa maldita frase. Adorentur formae sine voluntate. Y ahora las formas lo adoraban. Sí, lo deseaban. Pero cada intento de responder ese deseo era interceptado por un universo que parecía burlarse de él. Y mientras su celular explotaba con notificaciones de pedidos nuevos, y las propinas caían como lluvia dorada en su cuenta, su cuerpo empezaba a sentir el peso de un hechizo que lo elevaba. Solo para dejarlo caer. Y esto, apenas comenzaba. Nada embriaga más que el deseo. Excepto el deseo que no puedes tocar. Damián comenzaba a darse cuenta de que algo iba más allá de lo extraño. Las situaciones no solo se repetían, sino que parecían diseñadas por un titiritero cruel. A medida que el hechizo generaba momentos de erotismo cargado, el universo se encargaba de arruinar cada uno con una cadena de interrupciones cada vez más absurdas. Esa mañana, su primer encargo fue en una urbanización lujosa. Abrió la puerta una mujer llamada Reina. Unos 35. Piel dorada y firme, cabello rizado que caía como en cascada, labios generosos pintados con precisión. Vestía un camisón blanco que dejaba entrever su cuerpo con provocadora claridad. Al fin, pensé que el ángel del desayuno me había olvidado, dijo, tomándole la mano con suavidad y guiándolo hacia la cocina como si fuera un invitado. No suelo entrar a casas. Señora. Llámame Reina. ¿Quieres café? ¿O algo más dulce? Susurró mientras su bata se deslizaba apenas de un hombro. Justo cuando Damián comenzaba a dejarse envolver por el ambiente, un perro del tamaño de un pony irrumpió ladrando como si defendiera su trono. Damián dio un paso atrás. Pisó un juguete olvidado. Resbaló contra la encimera y activó sin querer el dispensador de avena. En segundos, la cocina se volvió una guerra de granola y gritos. Segunda entrega. Una mujer de nombre Mariela. Piernas eternas. Piel de porcelana. Ojos de depredadora en calor. Llevaba una bata roja, sujetada con un lazo suelto, y un vaso de champán que apenas tocaba sus labios. Pensé que habías tardado a propósito. Damián, sudoroso y con el alma en vilo, intentó mantener la compostura, justo cuando iba a entregarle la bolsa. Sonó el timbre. Es mi esposo, dijo ella con una palidez súbita. No debería estar aquí. Tiene llaves. Lo escondió en un closet lleno de ropa interior y tacones. 40 minutos de suspiros, tensiones y miedo al descubrimiento. Escapó por la lavandería trasera, sin una palabra, cubierto de perfume y culpa ajena. La tercera entrega fue a una clienta llamada Leticia. Cabello recogido, mirada hipnótica, cuerpo curvilíneo y una voz suave como aceite caliente. Lo recibió con incienso encendido, velas, y un discurso sobre el karma sexual.
justo cuando parecía que lo seduciría con un ritual tántrico improvisado. Irrumpieron dos adolescentes gritando que la policía estaba afuera. Leticia era dueña de un club espiritual, no del todo legal. Damián escapó por el jardín, perseguido por un gato con collar de cuarzos. De vuelta en su habitación, empapado, rasguñado y extrañamente excitado, Damián aceptó por fin la verdad. Algo lo estaba atando a ese juego cruel. El foro de ocultismo respondió esa noche. Un usuario anónimo escribió: mayor que, lo que buscas no es una cura, sino un testigo. Busca a quien no te vea. Una frase críptica, pero con una promesa. Quizás no todo estaba perdido. Y así, Damián dio el primer paso hacia lo que podría ser su única salvación. O su condena final. Hasta el perfume más embriagador pierde su poder frente a quien no puede olerlo. El hechizo seguía atormentando a Damián como un perfume que se adhería al alma. Allí donde iba, las miradas se clavaban en él como puñales suaves. Las sonrisas eran ganchos, los halagos, trampas de terciopelo. Era deseado, adorado, codiciado, pero cada vez que el deseo parecía consumarse, el mundo entero conspiraba para impedirlo. Y sin embargo, había algo peor que la frustración, la duda. ¿Era todo un juego de los dioses? ¿Una burla cruel? ¿O había una puerta oculta para salir de esa comedia erótica maldita? Fue entonces cuando la vio. Una noche, entregando una caja de sushi en una residencia discreta al otro lado de la ciudad. Damián subió en ascensor con una joven que no lo miró. Literalmente, no lo miró. No ladeó la cabeza. No se relamió los labios. No suspiró. Ni siquiera mostró incomodidad. Solo subió. Marcó el piso 9 y se quedó de pie. Como si él fuera un perchero. Él, sorprendido, miró de reojo. Era hermosa, pero no de esas bellezas talladas para exhibición. Tenía el cabello corto, oscuro, rizado. Su piel era canela clara. Sus cejas pobladas y su mirada apuntaba al frente. Como si nada existiera alrededor. Vestía ropa holgada, lentes gruesos y llevaba un bastón blanco. Entonces lo entendió. Era ciega. Y con esa realización, algo en su pecho se movió como una hoja en brisa tibia. Era la primera persona que no se comportaba como si él fuera una fantasía con piernas. Al salir del ascensor, por impulso, le dijo: disculpa, ¿te ayudo a llegar? Ella giró el rostro hacia su voz y esbozó una sonrisa genuina. ¿Estás en el piso 9 también? Entrega a domicilio. Entonces eres la persona más puntual que he conocido hoy. Soy Eva. Damián. Caminaron juntos hasta su puerta. Ella abrió, agradeció y le ofreció una bebida. Te noto tenso. Los repartidores suelen correr, no respirar hondo frente a mi puerta. Es un día largo. Muchas cosas raras. Bienvenido al club. Hablaron durante 15 minutos. Eva era ingeniosa, sarcástica, brillante. Se reía sin coquetería y escuchaba sin segundas intenciones. Cada palabra de ella era como un sorbo de agua pura después de semanas de vino rancio. Damián no sintió el impulso de besarla. Sintió el deseo de quedarse, de seguir hablando, de existir, por fin, sin ser objeto de deseo, sino de atención real. Eres distinto, dijo ella al despedirse. Apuesto que no eres tan guapo como suenas. Damián soltó una risa sincera. Tienes razón, no lo era, no lo soy, creo. Salió del edificio con una paz que no había sentido desde el hechizo. Por un momento pensó que quizá, solo quizá, había encontrado una grieta en la maldición. Esa noche no tuvo sueños extraños, ni sudores, ni fantasías. Durmió con una leve sonrisa, como quien encuentra refugio bajo una tormenta. Pero el hechizo no había terminado con él.
Y al día siguiente, un pedido lo llevaría de nuevo a donde todo empezó, la calle donde estaba la casa de Magdalena. Solo que esta vez, la dirección no existía, ni la casa, ni el mapa, pero el frasco del elixir de Venus estaba otra vez en su mochila, sin que nadie lo hubiera puesto allí. Y el hechizo volvía a respirar tras bambalinas. Los hechizos no son maldiciones. Son espejos. Y algunos, al reflejarte, te rompen. Después de conocer a Eva, Damián sintió por primera vez que no era esclavo del deseo de otros. Ella había sido una grieta en el muro, una pausa en la melodía obsesiva del hechizo. Pero lo que vino después fue un eco antiguo que regresó con pasos de espectro. Al revisar su mochila antes de salir aquella mañana, encontró el frasco, el mismo frasco, mismo cristal, misma etiqueta con bordes manchados, misma caligrafía que parecía escrita con un cabello empapado en tinta. Asterisco asterisco, elixir de Venus. No ingerir. Uso ritual. Asterisco asterisco. Pero lo más aterrador era que él sabía que no lo había guardado. El aire se volvió denso. Las luces del apartamento parpadearon. Y la pantalla de su teléfono se encendió sola con una notificación. Mayor que dirección. Calle del Olmo. 66B. Pedido especial. Era la misma dirección de la noche del hechizo. Una casa que ya no estaba en los mapas. Una calle que, en la realidad, había sido demolida. Y sin embargo, al seguir la ruta con sus propios ojos, la casa estaba allí, majestuosa, antigua, imposible. La puerta se abrió sola. Y adentro, todo parecía igual. La sala velada por incienso. Las paredes cubiertas de tapices con signos que parecían moverse si se los miraba demasiado. Y en medio de ese vértigo visual, ella, asterisco Magdalena asterisco asterisco, vestía igual que la primera vez. Pero su presencia era distinta, más solemne, más triste. Has vuelto, dijo sin sorpresa. No tenía opción. Algo me trajo. El hechizo está concluyendo su ciclo. ¿Ciclo? ¿De qué hablas? Me lanzaste una maldición. Magdalena bajó la mirada. Caminó hasta una mesa de obsidiana. Y destapó un libro viejo, lleno de páginas sueltas y hilos rojos. No era para ti. Estaba buscando algo. Alguien que me mostrara si el amor verdadero aún era posible. El hechizo era para atraer a mi alma gemela. Pero me equivoqué de nombre. Y el universo tomó el camino más cruel. El tuyo. Damián apretó los puños. He vivido semanas sin paz. Cada mujer que conozco quiere arrancarme la ropa. Cada intento termina en desastre. No puedo tocar ni ser tocado sin que la ciudad entera conspire contra mí. Y todo porque pronunciaste mal una palabra. Ella lo miró. Y por primera vez, no era seductora, era humana, rota, arrepentida. Creí que se disiparía. Pero tu alma absorbió todo el encanto, lo amplificó. Te convertiste en un faro de deseo. No porque seas bello, sino porque fuiste el espejo perfecto. Damián respiró hondo. El incienso ahora olía a menta quemada. Quiero romperlo. Hay una forma. Abrió el libro por una página marcada con cera negra. El texto estaba en latín. Ella tradujo. Mayor que, el reflejo cesa cuando la imagen es amada sin ser vista. Cuando el toque nace sin deseo. Cuando el hechizado entrega sin pedir. Eva, si ella puede verte, sin verte, si puede quererte sin caer, entonces, podría ser tu liberación. Damián asintió. Pero antes de irse, preguntó, ¿y tú? ¿Qué buscabas realmente? Magdalena lo observó con la tristeza de quien ha perdido algo que jamás tuvo. Una excusa para volver a creer. Pero ni siquiera los brujos escapan del precio de sus deseos. Salió sin mirar atrás. El hechizo había nacido de un anhelo. Crecido con lujuria.
Y ahora exigía redención. Damián sabía lo que debía hacer. Pero también intuía que, antes de llegar al final, el hechizo haría su último intento por arrastrarlo al abismo. Y cuando la seducción es el arma, el último golpe suele venir envuelto en piel, perfume y una sonrisa que nunca olvida. Hay deseos que el hechizo no controla. Hay llamas que solo prenden cuando el alma deja de temer. Habían pasado 40 días desde el hechizo. 40 días de tentaciones no consumadas. De caricias frustradas. De cuerpos que rozaban pero no ardían. Damián había vivido como un ídolo intocable. Como un objeto de culto que nadie podía reclamar. Pero ahora, frente a Eva, algo era distinto. Algo dentro de él pedía más que alivio. Pedía verdad. Pedía entrega. Pedía piel. Subió los 9 pisos como quien sube una torre encantada. En la mochila, nada más que una flor blanca. Un frasco agrietado y un corazón latiendo con una mezcla de deseo y temor. Golpeó la puerta. Eva abrió. Sin lentes. Cabello suelto. Blusa liviana. Y un silencio que envolvía el pasillo como terciopelo. No traes sushi hoy, dijo ella. Hoy traigo otra cosa. Pero no la puedo dejar en la puerta. Ella sonrió con los labios apenas curvados. Y se hizo a un lado para dejarlo pasar. No hubo palabras durante los primeros minutos. Se sentaron en el suelo. Frente a la ventana. Afuera. La ciudad se apagaba sin notarlo. ¿Tienes miedo? Preguntó Eva, tocándole la rodilla suavemente. Sí, pero más miedo me da seguir deseando sin tocar. La mano de ella subió por su muslo. Lenta, medida, no como quien busca encender, sino como quien reconoce. Damián tembló. Su cuerpo entero lo hizo. Como si el hechizo, al romperse, hubiera dejado la piel sensible al alma. Eva se inclinó, y su frente rozó la de él. Olía a jazmín y humedad. Cuando sus labios se tocaron, no hubo urgencia, solo calor, pero fue suficiente para que la chispa prendiera. La blusa cayó al suelo. Sus dedos, antes temblorosos, encontraron firmeza al recorrer sus curvas. Ella se dejó guiar, pero no sin marcar el ritmo. Despacio al principio. Luego con hambre contenida por vidas enteras. Se besaron con la boca, con las manos, con las caderas. Se buscaron como dos exiliados que finalmente encontraban tierra. La habitación se llenó de respiraciones rotas. De jadeos que no pedían permiso. Se amaron sobre la alfombra. Contra la pared, en medio de la sala. La flor quedó en el suelo. Aún viva. El frasco se partió en dos, como testigo y ofrenda, y mientras las velas se consumían, el hechizo, también, porque en esa unión no hubo codicia, ni seducción inducida, ni deseo robado, solo entrega, solo piel que no buscaba conquista, sino conexión, solo amor nacido de presencia, no de hechizo, y así se rompió, porque fue Eva quien lo eligió. Sin haberlo visto, porque lo tocó sin desear lo que todos codiciaban, porque Damián, por fin, se entregó sin esperar nada a cambio. El aire cambió, la atmósfera dejó de arder, el eco mágico que antes lo rodeaba se disipó como humo leve. Y Damián volvió a ser él, por fin, él mismo, al amanecer, con el cuerpo agotado y el alma en calma. Damián abrió los ojos. Eva dormía, con una pierna sobre su cadera y una sonrisa imperceptible en los labios. No necesitaba más. Tomó el celular. La aplicación de entregas vibraba con una nueva solicitud. La cerró, para siempre, y se quedó allí, donde por fin lo querían sin misterio, donde lo tocaban sin permiso del universo, donde el hechizo, en su último acto, había cumplido su propósito, enseñarle a amar, y ser amado. Así terminó la historia de Damián. No como una fantasía frustrada, sino como un deseo al fin satisfecho. Con gemidos, con fuego,
Con alma. Con amor real. Donde antes solo había encantamiento. Si te gustó la historia, dale me gusta y suscríbete. Escribe en la caja de comentarios qué historias te gustaría escuchar.